Y este bloque que sigue tiene el ambicioso título de Proveedores y Políticas de Apoyo en Provincias Mineras. Y para eso Camín invitó nada más y nada menos que a Carlos Astudillo, que es el ministro de Minería de San Juan, a la doctora Fernanda Ávila, que es la ministra de Minería de Catamarca, a la ministra de Producción de Santa Cruz, que es Silvina Córdoba, y a dos protagonistas de la minería argentina, como es Mario Hernández, presidente de la Cámara de Minería de San Juan, y el flamante presidente de la Cámara Minera de Salta, que es Carlos Ramos. Bueno, hechas estas presentaciones, al primero que lo invitamos a pasar al estrado es a Carlos Astudillo. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Buenos días, Diego, Mario, bueno, buenos días a todos. Ahí la dictadura del reloj, corporizada en este momento por Diego Cons, me parece, nos va a decir cuánto tiempo tenemos para contar el ancho mundo de la minería en San Juan. Son 13:10 deberíamos ir redondeando el bloque dentro de las posibilidades. Bueno, entonces, como prorrateado eso, tendríamos unos 7 minutos per cápita. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, buenos días. La minería de San Juan es conocida por todo lo que hemos hecho y lo que hemos construido. Lo que hemos construido con la sociedad, con el capital, con los trabajadores, y necesitamos conseguir construyendo algo más. Siempre planteamos de que para tener minería tenemos que hacer minería. Entonces tenemos que tener la capacidad de invitar al capital y mostrarle lo que es nuestra región, no solamente en lo que tienen los recursos económicos, los recursos mineros que tiene la región, sino cómo está conformada San Juan, con su capacidad política, con su capacidad de infraestructura, con su capacidad inclusive hoy día de salud, ¿está bien? Donde siempre decimos San Juan fue una de las pocas provincias que en la primer pandemia de COVID que pasó por Argentina, no cerramos las minas. Y en esta construcción de la minería, que somos parte todos, ¿está bien? Hay una parte fundamental y son los proveedores mineros. Sin ellos, nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Para ello necesitamos que se capaciten, ayudamos a capacitarlos, necesitamos que estén presentes y que nos acompañen en cada una decisión de gobierno que nosotros vamos tomando. Creemos que son un rol fundamental, creemos que lo estamos haciendo bien, desde el gobierno los acompañamos y fundamentalmente le decimos a las empresas que les abran las puertas a los sanjuaninos fundamentalmente, para que se puedan desarrollar y que esta riqueza que ellos están produciendo se pueda llevar a cada una de las casas de los sanjuaninos. Este es nuestro ideario, es decir, planteamos hace un tiempo atrás que fundamentalmente teníamos que hablar de seguridad ambiental, planteamos un tiempo y lo tratamos de desarrollar, que teníamos que tener un estado ágil, un estado dinámico, donde los trámites de los expedientes no fuesen eternos. Decíamos que teníamos que tener una licencia social sostenida y la tenemos que renovar todos los días para que podamos hacer minería. Desde San Juan, el desarrollo de la ciencia y de la investigación, planteamos de que era fundamental y acompañar al sector minero y al sector en general de la producción. Tal así que se modificaron el sistema de regalías, aportando parte de las regalías mineras a la Secretaría de Ciencia y Técnica para desarrollar la educación y la investigación y pensar fundamentalmente hacia el futuro. Estamos convencidos de que si no existe la exploración, estamos convencidos de que si no existe un nuevo yacimiento puesto en producción, lo que hagamos no va a tener futuro. Tenemos que pensar y mirar hacia dónde vamos. Por eso decimos que este sector que transmite la creación de la riqueza hacia la sociedad, cada vez se tiene que apuntalar más
desde nuestro Estado lo entendemos así. Queremos acompañarlos a ellos para que crezcan y se desarrollen con las empresas mineras, y esa riqueza que las empresas mineras están produciendo puedan llegar hasta la sociedad. Este es nuestro planteo y lo estamos tratando de llevar en conjunto con todos los sectores que hacen la minería en San Juan. Gracias, Carlos. Fernanda Ávila de Catamarca, que hemos estado hablando abundantemente a raíz de distintos sucesos recientemente con ella. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera saludar a mis compañeros de bloque, al ministro de Minería de San Juan, a la ministra de Producción de Santa Cruz y a los presidentes de las cámaras mineras de San Juan y Salta, y también aprovecho la oportunidad para desearles un feliz Día del Proveedor Minero a todos los actores del desarrollo de la industria minera en nuestro país. Me gustaría contar un poquito que en Catamarca venimos trabajando en forma conjunta con las diversas cámaras mineras de la provincia para el desarrollo de los proveedores locales. Como ustedes saben, es una tarea ardua y se viene desarrollando en modo sostenido desde la gestión de la exgobernadora Lucía Corpazzi, a quien tuvimos el gusto de escuchar más temprano, y continuamos trabajando en esa línea en la gestión del gobernador Raúl Jalil. Estamos convencidos en Catamarca de que para cualquier desarrollo es imperioso mantener un diálogo fluido y constante con todos los actores. Y a pesar de la pandemia, y como sabemos que la minería es esencial, venimos sosteniendo reuniones con todas las cámaras de proveedores de las provincias y las gerencias de compras de las diversas empresas que están radicadas en Catamarca para afinar conceptos, mejorar el entendimiento mutuo y generar un espacio de diálogo que permite entender hacia dónde queremos ir y cómo llegar a ese destino. En ese sentido, desde el gobierno venimos trabajando para generar condiciones que permitan a las empresas instalarse en la provincia, porque somos conscientes del efecto expansivo que el desarrollo de centros productivos a nivel local y regional tiene para el fortalecimiento de toda la cadena productiva. Y también algo muy importante, Daniel, es que desde el gobierno provincial creemos que es fundamental fortalecer las estrategias regionales. Por eso me gustaría remarcar las acciones que se emprendieron desde el gobierno hace pocos meses, como la conformación de la mesa del litio entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, o la reciente firma del acuerdo entre Salta y Catamarca en torno al desarrollo del proyecto Sal de Oro. Creo que estas acciones son una clara muestra de lo vital que resulta para el gobierno de Catamarca la mirada regional y el trabajo conjunto entre las provincias para el desarrollo global de la minería, que va a redundar en beneficios no solo para la región, sino también para todo el país. Y en este mismo sentido, creo que también me gustaría remarcar la tarea que viene haciendo la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la PUNA, que plantea un modelo de desarrollo que vincula el turismo con la minería, con la participación de las comunidades. Sobre todo porque turismo y minería son ejes fundamentales en el desarrollo de nuestra provincia particularmente. Y esta Cámara articula el trabajo de 3 provincias, Catamarca, Salta y Jujuy, posicionando a la PUNA Argentina en la agenda minera y turística de la región. Todos sabemos que la unión hace la fuerza, y creo que acciones como estas, que implican la vinculación y el trabajo conjunto de las diversas cámaras, entre ellas, y con el gobierno provincial, y también de los gobiernos provinciales de la región, entre ellos, son fundamentales para poder llevar adelante el objetivo de desarrollo que todos anhelamos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Ahora, si mal no tengo entendido, sería el turno de irnos a otro extremo del país. Exacto. Silvina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Un saludo a todas y a todos. Un gusto estar acá presente en este momento, en este día. Mientras esperamos el frío que nos van a mandar seguramente desde allá, te vamos a escuchar a ver qué. La verdad que sí, hoy hacen 4 grados bajo cero, nevó, así que está todo escarchado, todo blanco. Así que bueno. Entonces, te escuchamos con todo gusto, Silvina. Bueno. ¿Cuál es la óptica que
que tienen desde el Estado santacruceño con respecto al rol de los proveedores en la minería provincial? Bueno, nosotros siempre hacemos hincapié en la licencia social de todas las actividades económicas que son recursos extraíbles en la provincia de Santa Cruz: petróleo, minería, pesca, el tema de la construcción de represas, parques eólicos, etc. Y nosotros, en el caso de la minería, creemos que lo principal, y es una política que Alicia Kirchner viene trabajando desde el día 1 que asumió la gestión, tiene que ver con la licencia social, como recién decía. Licencia social que está basada principalmente, no únicamente, sino principalmente en 3 ejes, que tiene que ver con el empleo local, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento irrestricto de las normas ambientales, y por el otro tiene que ver con el desarrollo de proveedores o el empoderamiento del empresariado local frente a la actividad. Para nosotros, si alguno de esos 3 ejes no se trabaja bien o no funciona bien, la licencia social es difícil de mantenerla, teniendo en cuenta más aún que, digamos, la condición que tiene la provincia como principal exportadora metalífera, que eso aporta divisas también a todo el país. Nosotros, desde que Alicia es gobernadora, hemos avanzado en una ley de compre provincial para el desarrollo de proveedores. Hemos hecho una clasificación de qué es un proveedor local, un proveedor santacruceño, y qué no es un proveedor santacruceño. Hemos desarrollado una mesa de la minería con el sindicato, obviamente con las cámaras empresariales, Capromisa en este caso, que es la Cámara de Proveedores Mineros, y la Federación Económica, que agrupa el resto de las cámaras, y también, obviamente, con las empresas mineras, con la industria minera, con las cuales además tenemos un diálogo muy fluido. Hemos avanzado bastante, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer, e insisto, entendiendo que el desarrollo de proveedores santacruceños y el desarrollo de proveedores nacionales también, entendiendo que tenemos que trabajar toda la industria para aquello que se importa del país, poder producirlo en la Argentina, entendiendo los volúmenes de exportación que tenemos, y también del tamaño de las empresas mineras que hoy están en el país. Me parece que ese es un eje principal de trabajo que tenemos que aceitar con los distintos estamentos nacionales y entre las propias provincias, y además entender que los proveedores que desarrollan actividades en otras partes del país tienen que tener una territorialidad donde tienen su contrato, por así decirlo, porque si no, insisto, lo de la licencia social es muy difícil, las localidades, sus pobladores no ven que esas actividades dejen desarrollo endógeno en esas comunidades, y entonces cuesta mucho mantener esa licencia social, entiéndanlo desde la perspectiva también del país profundo, que es donde también están los recursos mineros metalíferos en este caso. Nosotros tenemos una mesa permanente de desarrollo de proveedores, insisto, tenemos un trabajo largo todavía por hacer, hay algunos atisbos. En la última reunión que tuvimos con toda la industria, hicimos hincapié en que el año pasado, aún en pandemia, trabajamos mucho el tema de empleabilidad y conseguimos el reemplazo de trabajadores de otras partes del país por trabajadores santacruceños que se fueron capacitando, y eso fue no solamente con las empresas mineras, sino también con las principales contratistas de la industria. Y este año, el 2021, nosotros tenemos un fuerte eje de trabajo con el que tiene que ver con desarrollo de proveedores, trabajar con el fortalecimiento y el empoderamiento del empresariado local. Santa Cruz en el 2019, no tengo los datos todavía del 2020, aportó entre compras nacionales, incluida la santacruceña, más de 30.000 millones de pesos, que me están procesando los datos 2020, supongo que tendrá que ver más esos montos. Así que bueno, para nosotros seguir trabajando en el desarrollo endógeno y en la generación de proveedores con territorialidad es uno de los ejes de trabajo y uno de los mandatos que tenemos por parte de la gobernadora, y en el de el reemplazo de importaciones, sustitución de importaciones del resto del mundo hacia con la Argentina, porque tiene que ver también con esto de
de generación de divisas, de la generación de puestos de trabajo y con el desarrollo en definitiva de las empresas argentinas. Así que eso es poner en claro cuáles son nuestros ejes de trabajo y nuestra política pública respecto al tema de proveedores. Gracias. Silvina, muchísimas gracias por este paneo pormenorizado, que nos faltará oportunidad de seguir ampliándolo en términos periodísticos, ¿verdad? Que siempre llama mucho la atención. Mario Hernández, por esas cosas de la transhumancia minera, se ha transformado en un minero global a escala argentina, ¿verdad? Entonces, a él le podemos preguntar de lo que sucede con varios proyectos del pasado, presente y futuro, y también de su visión y su mirada con respecto al desarrollo de proveedores en diversas provincias donde le ha tocado actuar. Así que te escuchamos, Mario. Bueno, muchas gracias. Desearles un muy feliz día de los proveedores mineros en nombre de Manuel Benítez y de todo el equipo de los proveedores, Diego Cons, Matías Baglietto. Es decir, un abrazo para todos. Bueno, la verdad que es un privilegio para mí encontrarme en esta mesa con tan importantes actores del mundo minero, ¿no? Desde la Cámara Minera de San Juan creo que tenemos una enorme misión de acompañar y de colaborar en el desarrollo minero. Ese desarrollo que tiene que hacerse en armonía con los proveedores de bienes y servicios, con las comunidades locales y también interactuando mucho y positivamente con las autoridades, en este caso con el ministro Carlos Astudillo. Así que ese camino de co-creación que tenemos que construir en conjunto, y obviamente que la mayor ambición que tenemos, ambición en el sentido social y generador de recursos y de trabajo, como ha sido lo que hemos esbozado a través de la Mesa del Cobre, no solamente para San Juan, que tiene 4 de los 6 pórfidos que tiene la Argentina, sino también incluyendo a Agua Rica en Catamarca, de Taca Taca el Salta. Y esa visión es la que también nos mueve, ¿no? Desde una provincia que se lleva el 44% de la inversión en exploración en la Argentina, creemos que es justamente esa etapa inicial que la que genera, digamos, las minas que después entran en producción. La participación de proveedores ahí, en esa etapa, es fundamental. Y en una provincia donde, estoy seguro, ese porcentaje de la inversión en Argentina va a crecer, justamente por el resultado y, bueno, por las condiciones que se van dando para que aún en pandemia se pueda explorar gracias a los protocolos que hemos podido acordar con las autoridades, no solamente de minería, sino también de salud pública, un trabajo muy proactivo que pudimos hacerla con el apoyo del ministro Astudillo también. Creo que en esta ecuación, digamos, que tenemos desde el mundo productivo, de que por cada 100 pesos que se exporta, digamos, más de la mitad va a la contribución total de todos los impuestos, todas las tasas, todos los gravámenes, podemos considerar que el 35% son bienes, proveedores de bienes y servicios y salarios. Y ese es un número, es un indicador o un KPI que tenemos que perseguirlo, no aumentando los porcentajes, sino justamente aumentando la cantidad de proyectos en camino a la construcción, en desarrollo y hacia la producción. Así que para San Juan, proyecto como José María, por ejemplo, que va camino a, ojalá, a la construcción en el próximo año, es una visión muy, muy importante, y en ese sentido creo que al país poner en producción Agua Rica y José María serían dos objetivos fundamentales, justamente para duplicar la exportación minera argentina, o tal vez un poco más. Y esto va a depender del precio de las materias primas, que hoy día están en un buen nivel, y ojalá que se mantengan o crezcan, porque en el fondo, a mayor precio de los metales, mayor valor compartido. Así que, en este sentido, las cámaras de proveedores que tenemos, así como tenemos esos rangos de búsqueda, los tenemos en los proveedores también, que son proveedores nacionales,
provinciales y hoy día sumados los proveedores departamentales y también municipales. En algunos casos, en el caso de San Juan, departamento y municipio es lo mismo, pero donde hoy, ya sea a través de cámaras propias de nivel municipal o departamental, y también interactuando mucho las cámaras de comercio, se ha comenzado a conformar un mapa muy interesante en términos de buscar entre todos la aceptación social. Y creo que la aceptación social en mucho tiene que ver la participación. Y bueno, escuchaba a Silvina hablando de estos temas. No quiero extenderme más, me voy a gastar solamente 5 minutos, así que agradecer este encuentro, Daniel. Muchísimas gracias, Mario, como siempre. Y ahora vamos a viajar al norte, donde está nuestro flamante presidente de la Cámara Minera de Salta, Carlos Ramos. Y esta mañana, Carlos, un pequeño aviso. Nosotros hacíamos la tapa de Mining Press, del servicio de noticias federal de Mining Press, con el testimonio de un amigo, querido amigo Diego Pestaña, el líder de los proveedores de Salta, donde decía la minería es el futuro, ¿verdad? Y apoyado por el mensaje de la flamante secretaria de Minería de Salta, Flavia Rollón, donde ella decía, hay más de 100 proyectos. Y bueno, nadie mejor que Carlos, que está nada menos que liderando esa gran promesa, que está haciendo mucho ruido, ¿cierto? Que está Cataca, para que nos cuente qué impacto está teniendo este nuevo horizonte minero en el desarrollo de proveedores de la querida Salta. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a participar de esta mesa con las autoridades provinciales y también con el sector privado. Muchísimas gracias. Es un gusto y efectivamente es de vital importancia para nosotros como empresa el tema proveedores mineros. Nosotros quiero agregar algo de lo que, un par de aspectos rápidamente. Una vez tuve acceso a un trabajo en la Secretaría de Minería de la Nación que acredita ese trabajo, que en realidad cuando uno habla de esa torta económica, de esa torta de beneficios que produce un proyecto minero, la porción más grande de esas tortas se la lleva el sector de proveedores mineros. Después el Estado, por los impuestos que cobra, y después, en tercer lugar, la empresa minera. Pero hay otro gran beneficio. Nosotros sabemos que en nuestro país no todas son rosas. Hay sectores, hay provincias que han tenido procesos de no aceptación social, hay leyes prohibitivas a la actividad. Por eso para nosotros es fundamental en la política empresaria apoyar el desarrollo de proveedores mineros, apoyar el desarrollo de beneficios en pro de las comunidades locales, comunidades originarias, porque eso es como el primer pie, el escalón inicial de esa aceptación social que necesitamos. La empresa y el yacimiento está en un lugar, y como toda empresa quiere obtener una renta de ese yacimiento. Pero eso tiene que llegar al resto. Y ese resto es el que nos va a dar esa legitimación, nos va a dar esa aceptación social, que va a ir transformando esa negativa que uno ve en otros lugares, en otras provincias, que tiene que ser de aceptación, de participación, porque no solo es una teoría o una discusión teórica, sino que también hay un beneficio concreto, y hay una inserción de trabajo del sobrino, del primo, del amigo, del industrial, del emprendedor, que se va desarrollando en función del desarrollo minero. Entonces, nosotros venimos trabajando como empresa y en la Cámara con ese objetivo de que las empresas mineras colaboremos, estemos apuntalando ese proceso en el que todos los funcionarios han destacado muy bien cómo trabajan, de desarrollo del sector, y que es un objetivo común, claramente. Nosotros, por ejemplo, como empresa,
decimos, bueno, estamos en muy cerquita de una localidad que es Tolar Grande, que tiene unos 300, 400 habitantes nada más en medio de la puna, y decimos desde ahí hacia todo el departamento de los Andes, y desde ahí hacia Salta, y desde ahí al resto de los proveedores mineros del país, tenemos que ir apuntalando ese proceso. Un proceso que primero empieza por convocarlos para una contratación, pero después empieza por apuntalar necesidades como, por ejemplo, el conocimiento y la capacitación, en el que como empresa también tenemos que participar y no simplemente sentarnos a esperar la acción del Estado. Nosotros, hay un instituto terciario, por ejemplo, aquí, de capacitación en actividades mineras en Campo Quijano, y nosotros permanentemente como empresa hacemos convenios, hacen prácticas en nuestro yacimiento, en fin, estamos en el tema, es parte de nuestra responsabilidad, queremos promover eso, necesitamos promover eso. Por supuesto, así como los funcionarios, los ministros han destacado muy bien, en Salta no hay un representante del gobierno, pero se están haciendo, yo quiero citar, que se han hecho varios instrumentos legales importantes, como la ley de obras por regalías, como el tema de apuntalar el tema capacitaciones, y otras cuestiones que hacen a ese estímulo al proveedor local, que sabemos que necesita perfeccionarse. Entré un poquito antes y escuchaba a la gente de CONICET, la gente del INTI. Creo que el trabajo conjunto es lo que nos puede ayudar y mucho a desarrollarnos. El impacto de la minería es fenomenal. Entonces creo que tenemos que explicitar bien cómo trabajamos, porque los que ya tenemos algunos añitos en el derecho minero y hemos andado por varias provincias trabajando, sabemos que la ley 24585 de protección ambiental y de informes ambientales y de control ambiental no estuvo siempre, vino un día. Antes de eso no había tantos controles como hay hoy. Entonces, las empresas hemos venido acompañando todo ese proceso, y hoy los procesos de contralor son muy grandes. Nosotros, creo que todos sabemos, los funcionarios y los empresarios, los que representamos empresas, sabemos y vemos todos los requerimientos que tenemos, planes de comunicación, monitoreos participativos, la comunidad presente. Nosotros extraemos muestras con la comunidad presente cuando las extraemos, mesas sociales. Es decir, la responsabilidad social desde el Estado, y en la que coincidimos las compañías mineras con el fin de legitimar nuestra actividad, es fenomenal. Y creo que tenemos muy buenos motivos para hacerlo. A mí me gusta citar: Chile exporta alrededor de 50.000 millones de dólares en minerales por año. Con datos del 2019, Perú exportó 26.000 millones de dólares. Entonces, ¿hay alguna razón? Yo soy abogado, pero ¿hay alguna razón geológica o técnica para que nosotros no podamos producir cobre, oro en esas cantidades para exportar? Todos me dicen que no hay ninguna de esas razones. Entonces, ¿por qué no podemos ser un país que tiene una gran producción agropecuaria, que exporta soja y demás, pero por qué no también estar fundados en esa necesidad de divisas, etcétera, que tenemos, en esa necesidad de recursos del Estado, no poder tener un pie en la producción minera? Estamos perdiendo. Carlos, sí. Muchísimas gracias por tu desafío, tu pregunta, la pregunta que siempre se hace todo el mundo al interior de la minería. Y bueno, gracias a vos y gracias a todo el agradecido soy yo. Interesante. Muchísimas gracias. Y al cabo de esta mañana, y antes de darle paso a este gran periodista que es Carlos Campolongo, quería hacer una reflexión, un par de tips con los que me he quedado. Primero, el rol protagónico que todo el mundo, no por endulzar a los organizadores,
sino porque se ha hecho desde la parte pública y privada un relevamiento del rol y del protagonismo que tienen en esta torta de la minería las pymes, las medianas, ¿cierto? Todo la cadena de valor, como se da mucho en decir ahora. Y después lo otro, el signo bueno de estos tiempos, que se está hablando con confianza y sin miedo a las represalias. Perdón, lo voy a repetir. Sin miedo a las represalias, como ocurrió en otros pasajes recientes de la vida argentina, donde el sector privado no se animaba a hablar en confianza de sus flaquezas y de sus reclamos de cara al sector público. Y el sector público le decía, guay que vayas a hablar de esto porque si no te la vas a ver con otros expedientes. Así que después de dejarle dicho que es un colofón muy personal, les agradezco a todos haber estado esta mañana acá en estos bloques que me ha tocado moderar. Bueno, continuamos aquí en este primer encuentro nacional de proveedores mineros. Para mí es un placer presentar ahora un invitado especial que tenemos en esta oportunidad. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Campolongo, quien es periodista, abogado, psicólogo, docente universitario. Es un placer, Carlos, tenerte en este marco del encuentro del Día del Proveedor. Y te dejo adelante con tu reflexión de lo que veníamos conversando anteriormente, para tener una mirada desde tu óptica, básicamente sobre el periodismo hoy, la comunicación y la minería. Adelante, Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Los saludo a los participantes, a los organizadores y a los auspiciantes. Obviamente que por mi formación jurídica debo hacer una expresión de previo y especial pronunciamiento. El tema de la comunicación, que todos ustedes saben, tiene una centralidad absoluta en la configuración de las sociedades, porque los campos y las perspectivas para examinar eso son vastos, desde la organización política, la organización económica, lo familiar, los vínculos, el entretenimiento, en fin, toda una playa de disciplinas y de acontecimientos que tienen una característica que se ha modificado vertiginosamente, sobre todo en los últimos, yo diría, 30 y pico de años, que es la instantaneidad. Estamos en un mismo evento, todos coparticipando, todos conectados, conexión y comunicación. Sí, tenemos ahí un problemita técnico de conexión con Carlos Campolongo. Ponemos una pequeña separación, 2 minutos, a ver si podemos mejorar el enlace, por favor. Sintetizando entonces el primer punto, señalo, recalco, lo que incide en la vida cotidiana, en la vida económica, en la vida política de las sociedades, y ahora debemos decir del mundo, porque la comunicación junto con las finanzas han sido dos de los factores de esta globalización reciente que se ha dado sobre todo a partir de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces, concomitante con eso, avanzó todo el sistema de la virtualidad, procesamiento de datos, y esto influye e influirá, todavía no sabemos de qué manera final, en la vida cotidiana de los habitantes de nuestro planeta. Insisto que no es simple, por eso decía de previo y especial pronunciamiento, que es la complejidad que tiene el tema. La palabra es fácil, comunicación se utiliza, se usa y se abusa, todo es comunicación, dicen los que quieren una visión total de la civilización actual. Todo es comunicación, pero bueno, eso dice mucho y no dice nada. Y creo que además todavía estamos en el vórtice de este ciclón, que va a modificar para bien y para mal muchísimas de las condiciones de existencia, muchísimas de las condiciones de existencia del ser humano. Entonces, ese es el marco general.
en donde el segundo punto vendría a ser, bueno, ¿qué ocurre con la comunicación en nuestro país? Y ocurren muchas cosas también, algunas muy positivas, otras bastante negativas. ¿Por qué? Lo positivo, un poco en relación con lo que dije antes, la economía o circulación de la información, punto uno, pero esto también ha generado ciertas situaciones con la expansión no solamente de los dispositivos, sino de todas las plataformas con distintos objetivos, plataformas de series, cines, película, televisión en directo, televisión por streaming, que ha modificado lo que se conocía clásicamente como, bueno, veo la televisión. En realidad hoy selecciono lo que yo quiero configurar como un menú de lo que quiero visionar. Y esto, naturalmente, demanda consumidores con distintos gustos, con distintas modas, con distintas exigencias, y desde el punto de vista empresarial, con distintas organizaciones. Esto, insisto, todavía no se puede establecer una suerte de conclusión provisoria de cómo va a evolucionar esto. En el lado negativo, lo que yo marco, para ser muy esquemático y sintético, porque si no, no voy a alcanzar a expresar ningún pensamiento, es todo lo que tiene que ver con la desinhibición, ¿sí?, en ciertas personas que provocan el anonimato de estas redes. Entonces, algo que en principio era muy positivo para la interrelación de personas y de grupos, se ha transformado realmente muchas veces en algo muy similar a una cloaca. Estoy hablando de Twitter, por ejemplo. Después ha exacerbado demasiado en algunos casos el narcisismo de las personas, porque bueno, se da con la pantalla esto que se da con el espejo de alguna manera. Entonces es más lo que a lo mejor cada exponente o actor, dicho esto en términos sociológicos, no teatrales, quiere exponer, y eso lleva también, por último, para hacer una simplificación de los señalamientos, lleva por último también a una preponderancia de la cuestión de la imagen en desmedro de lo que significa el pensamiento, lo que significa la argumentación, digo para que se entienda rápidamente lo que digo. Argumentar no es insultar, por ejemplo. Y me estoy refiriendo a muchos debates, inclusive en donde yo participo como periodista vocacional y profesional hace muchos años. Así que he visto varias de estas situaciones, pero nunca el grado de violencia verbal, agresividad, humor a veces desubicado, en fin, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los contenidos. Desde el punto de vista profesional, esto obliga, si es que el periodismo sigue existiendo, yo a veces, para provocar, en los 32 años que di clase en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, y fui director en UCES y actualmente lo soy en la Kennedy, yo creo que lo que hay que esforzarse es en la formación del periodista, y en una formación en un sentido amplio. Ya no es el periodista que escribe bien solamente, sino que es el periodista que tiene que tener capacidad para seleccionar imágenes que valgan en ciertas ocasiones más que 1000 palabras, y tiene que estar formado culturalmente. Yo observo una paradoja en nuestro país, que pese a la expansión de muchos terciarios y universitarios de disciplinas vinculadas a la comunicación y el periodismo, en muchos casos, no digo en todos, la calidad periodística deja bastante que desear. No estoy generalizando, estoy pensando en algunas emisiones en particular, que en realidad la televisión, por supuesto que tiene que entretener también, pero no tiene que embrutecer. Y a mí me asusta que un gran epistemólogo hace pocos meses publicó una buena encuesta
sobre el ser humano en cuanto a su inteligencia, y la cuenta ha sido una involución más que una evolución, y esto lo observamos también en muchos alumnos, en muchos estudiantes, no en todos, en algunos, cuando hay falta de comprensión de textos, bueno, una descolocación sobre la historia, no poder argumentar, como decía antes, congruentemente, y para que se contextualice debidamente cualquier historia, cualquier narración sobre cualquier aspecto que uno tome. Si bien se ha ganado entonces en precisión tecnológica, nos hemos de alguna manera hecho regresivos. Hay algún micrófono abierto ahí, aclaro, que interfiere. Así que bueno, ese es el otro punto, es la formación del periodista, varón, mujer, por un lado, pero también, repito que hay algún micrófono abierto y entonces interfiere la exposición. Pero bueno, por último entonces hablaba de la formación y hablaba también de un alejamiento que hay de los principios éticos que toda profesión debe tener, lo que se llama en filosofía la deontología, o sea, el discurso sobre los comportamientos éticos de las disciplinas. Y esto se complementa, y acá termino, se complementa con otro problema que en nuestro país, lamentablemente, donde falta no solamente en muchos casos una cohesión social direccionada hacia la unidad nacional y transformar lo que debe ser la política de los encuentros en la política de la guerra, esto daría mucho para hablar. Hay muchos temas que deberían constituir una agenda de preocupaciones. Estoy hablando no solamente de los aspectos de las relaciones internacionales de nuestro país, estoy hablando de la demografía de nuestro país. Es muy difícil pensar un proyecto si hay una concentración como hay en el primer, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, más las variaciones electorales, los sistemas representativos. Y por último, pero no menos importante, ayornar todo lo que tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje, el pensamiento, la educación en un sentido amplio, a todos estos fenómenos que he descrito, o sea, pensar seriamente y con gente proba la educación para el siglo XXI. Voy a poner el punto final acá. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación y por tu acompañamiento en este evento. Muy agradecido.